Hermanos amados, soy hermano José Guerrero, bendiciones a usted y a toda su familia. Hermanos amados, hermanos queridos, permítame compartir con ustedes un texto bíblico muy importante para nuestra edificación. El texto bíblico es Juan 15. Hermanos amados, hermanos queridos, me viene el corazón, a la mente, las palabras que nuestro Señor Jesucristo a manera de parábola le decía a sus discípulos, que para que una casa esté fundada, debe tener fundamentos, rocas firmes. De otra manera, es como esa casa que está fundada sobre la arena. Vienen las tempestades, vienen los problemas, vienen los afanes de la vida, hermanos. En otras palabras, y la casa, o sea, nos está hablando a nosotros, los hijos de los hombres, y especialmente a la iglesia. Esa casa cae porque no tiene fundamentos, pero si la casa está fundada sobre la roca, hablando de estructura, de fundamentos para un edificio fuertes, firmes, la casa permanece. Esta paráfrasis o esta parábola de Jesús es una figura doctrinal que tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con la doctrina. O sea, es fundamental, es estructural. Es lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 13, 2 de Timoteo 2.15, 2 de Timoteo 3.16 y 2.2. Es fundamental. En otras palabras, hermanos amados, es la forma en la que usted y yo estamos fundados, la doctrina, pues. Pero Juan capítulo 15 es muy interesante porque ahí se usa más de 7 veces la palabra permanencia o permanecer. En el español, permanecer, o permanecer en el castellano, más de 7 veces la palabra permanecer. Pero Juan explica a qué se refiere. Juan explica que la permanencia de un creyente es por la palabra misma. En otras palabras, que el fundamento de una persona es el que define el carácter de aquella persona. Si una persona no tiene un fundamento, en este caso específicamente doctrinalmente hablando, no tiene fundamentos bíblicos para creer en lo que cree, se alega creer en Dios, por lo tanto su doctrina no permanece. Y al no permanecer, ¿qué es lo que pasa? Que es una persona que cambia constantemente. Así como la figura de Pedro, cuando se dice que Pedro era junquillo, le decían, antes de ser piedra, le decían, antes de ser piedra, sí, Pedro, le decían junquillo. Pero cuando Jesús le llama, le dice, ya no te vas a llamar Pedro, te vas a llamar piedra. En ese sentido etimológico del mensaje que Jesús le quería dar a Pedro, tú vas a ser quien va a ser el primer pastor de la iglesia. ¿Por qué? Porque las doctrinas que vas a recibir, o sea, específicamente de Jesús, van a hacer que tu carácter se forme a tal grado que pase lo que pase, tú vas a permanecer. Y ya sabemos que Pedro fue el primer pastor de la iglesia. Consecutivamente los demás, otros más. Pero lo que estoy diciendo, hermanos amados, es que la única manera que una persona permanezca en la fe es a través solamente de la doctrina. Si un cristiano no tiene fundamentos bíblicos, o doctrinalmente hablando, no es un cristiano verdadero. Puede ser muy honesto, puede ser sincero en cuanto a su idiosincrasia, a lo que piensa él. Esto no lo hace ser un verdadero cristiano. ¿Por qué? Porque sus doctrinas están mal. Porque está basado en mentira. Por eso,
para que un cristiano verdadero sea cristiano verdadero. Y me estoy refiriendo al evangelio, no me estoy refiriendo a la religión, por favor entiéndame. Porque hay muchas religiones y unas se tiran la pedrada a otras que son los que fundaron la iglesia. Esas son puras mentiras del diablo. Jesucristo es el único que fundó la iglesia. Es el único que la compró con su sangre. No hay papa, no hay obispo, no hay pastor que sea dueño de la iglesia. Solo Jesucristo es el dueño de la iglesia. A él le costó su propia vida. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero Jesucristo también es la doctrina, es el verbo del Génesis capítulo 1, verso 1 al 3. Lo que dice Juan también, capítulo 1, verso 1 al 3, hasta el 4. Por eso yo hago referencia a Juan, porque Juan habla de doctrina, de estructura. Los demás dicen puras tonterías. El único que compró la iglesia es Jesucristo. Por lo tanto, la única manera que permanezca la iglesia en Cristo es a través de las doctrinas de Cristo. Por eso él dice, mientras enseñaba a sus apóstoles, una casa fundada sobre la roca permanece. La roca es señal, o es Cristo mismo. Él es la figura de la roca. Pero Jesucristo, como figura de roca, también tiene una figura muy peculiar. También es el verbo, el creador del universo, el Señor que hizo todas las cosas. En Él están fundadas todas las cosas. Ahora, doctrinalmente hablando, cuando vamos al Génesis capítulo 1, verso 1 al 3, ese principio de Juan capítulo 1, verso 1 al 3, el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Por Él fueron creadas todas las cosas. Es la misma idea del Génesis 1, 1 al 3 en adelante. Él es el que creó todas las cosas. Jesucristo hombre, Jesucristo Dios. Él no es el primogénito de la creación. Él es el creador del universo. Aunque juega un papel muy importante en ese sentido etimológico de la palabra que usa Pablo en cuanto al primero en la creación. Pero ahí hay otro tema todavía, muy diferente. Jesucristo es Dios. Jesucristo es hombre. Emmanuel, Dios con nosotros, de acuerdo a los evangelios. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos en este sentido etimológico doctrinal. Por lo tanto, es importantísimo que el hermano, la hermana en Cristo, y estoy hablando de los verdaderos convertidos a la fe, entiendan que sin la palabra no pueden permanecer. Si no hay doctrina, tu fe es falsa. O sea que en otras palabras, nosotros somos lo que es la doctrina. Nuestra doctrina nos define como iglesia, porque nos define la posición en la que estamos parados. Si un cristiano, y voy a usar la palabra religiosamente hablando, cristiano, no está fundado en el conocimiento bíblico de los 66 libros de la Biblia, su fe es falsa. Por lo tanto, su fe no es verdadera. Y lo único que garantiza la vida de un cristiano es que cree en la palabra como está escrita. Por eso es que los únicos que pueden obedecer a Dios son los que están de acuerdo a la Biblia. Porque el espíritu que está en ellos, que es el mismo espíritu de Joel 2:28, les garantiza su estadía en la fe. Pero también el cristiano debe pagar un precio, conocer la verdad, para que la verdad lo haga libre. Jesucristo es la verdad y es la doctrina. En otras palabras, hermanos amados, quien está parado en la doctrina bíblica es una persona que está parada en la verdad. Su fundamento es doctrinal. Está parado en Cristo. Por eso Juan capítulo 15 usa la palabra permanecer tantas veces y hace referencia a permanecer a través de la verdad bíblica en Cristo Jesús. De otra manera, nuestra posición, aunque pueda ser muy sincera, es totalmente equivocada. Dios los bendiga. Hasta la próxima. Soy el hermano José Guerrero. Bendiciones a usted y a toda su familia. Bye.